Hola amigos, les doy la bienvenida a este espacio de Editorialmente, donde nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a través de la Dirección de Ediciones y Publicaciones, el Consejo Editorial y el Sistema Universitario de Radio y Televisión, invita a nuestros profesores investigadores para que vengan a platicar con nosotros sobre sus orientaciones académicas, su vocación, su trabajo docente, la formación de nuevos cuadros de profesionistas y de investigadores, y algo muy importante, que nos vengan a platicar sobre aquello que vuelcan de todo esto en sus libros, en sus publicaciones que enriquecen el fondo editorial de esta casa de estudios. El día de hoy me da mucho gusto recibir a un buen amigo y a un buen investigador de nuestra casa de estudios. Es Asael Ortiz Lascano. Él es profesor investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de esta universidad. Concretamente está en el área de sociología y demografía. Asael Ortiz, él estudió la licenciatura en Derecho en nuestra universidad, posteriormente aquí mismo hace la maestría en demografía en lo que era el Centro de Estudios de Población, que hoy queda incorporado en este Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Y luego Asael se dirige a la Universidad Metropolitana, a la Unidad Xochimilco, donde estudia el doctorado en Ciencias Sociales. Actualmente se desempeña como profesor investigador en el área de Sociología y Demografía, como decía anteriormente, donde imparte cursos, forma nuevos cuadros de profesores investigadores y también trabaja e imparte cursos en el área de la licenciatura en Trabajo Social. Así que, Asael, te damos la bienvenida y te agradecemos que hayas aceptado la invitación para venir a platicar sobre uno de tus libros. Bienvenido. Muchas gracias, maestro. Le agradezco la deferencia por la invitación al programa y obviamente para también tener contacto con su apreciable público. Muchas gracias. Y pues, Asael, vamos a platicar de este libro, Población y Vulnerabilidad Social, que coordinaron la doctora Angélica Reina Bernal y tú. Aquí muestro la portada del libro para que lo vean nuestros amigos. Este libro interesantísimo que habla de un asunto que, bueno, está en el foco de la observación social, sobre todo en estos tiempos en que por si fuera poco, se agravaron estas crisis y esta vulnerabilidad social a partir de la pandemia que padecemos y de todas las consecuencias que nos ha heredado. Este libro, antes de que se me olvide, vamos a comentar que lo pueden ustedes adquirir en la librería Carácter de nuestra universidad. Para ese efecto, como también está ahorita reservada, no atiende directamente, pero ustedes pueden escribir a librería Carácter, una sola palabra en minúsculas.com.mx. Pueden escribir, abrir la página, entrar a ella y pedir el libro. La librería ya les dará los costos y la manera de enviárselo. O sea, ustedes pueden acudir a nuestro fondo editorial por este medio. Bueno, en este libro, Asael, ustedes reúnen a una serie de investigadores de nuestra universidad y de otros espacios de instituciones de educación superior de nuestro país para hacer un planteamiento sobre este asunto de la vulnerabilidad social, una categoría que desde el punto de vista sociológico y demográfico pues ha venido ajustando los alcances de su consideración para efectos de investigación social, de investigación científica. Y desde luego ustedes plantean en esta categoría aquellos grupos que justamente padecen algunos signos de marginación, de discriminación, digamos que los distancia de los beneficios y del desarrollo social, es lo que creo entender.
Pero además el concepto vulnerabilidad social ustedes lo replantean, de alguna manera precisan su definición y sus alcances y lo manejan tanto teóricamente como desde el enfoque de investigaciones específicas. Tienen aquí 8 capítulos que me voy a permitir leer rápidamente los capítulos. El primero, enfoques teóricos para el estudio de la vulnerabilidad social y la población. Esto es muy interesante porque, bueno, están ustedes aquí en este primer capítulo marcando el contexto científico en que van a desarrollarse estos trabajos. Y luego entran al 2, población rural y vulnerabilidad sociodemográfica en México a comienzos del siglo XXI. En el 3, Hidalgo, vejez y derechos humanos, una historia vilipendiada ab inicio. En esta participas tú junto con Tomás Serrano y Angélica Reina Bernal, los 3 investigadores de esta universidad. En el 4, el empoderamiento femenino desde las participaciones laboral y política, también muy interesante justamente este planteamiento en la participación de la mujer en estos campos. En el 5, efectos de la migración en el capital social durante la conformación del Valle de Chalco, solidaridad. Interesantísimo lo que aquí también nos plantean los investigadores. Bueno, la investigadora más, el investigador, aquí no alcanzó a leer, la investigadora Ivonne Ángeles Reyes. En el 6, urbanización y desarrollo en Morelos, notas para el análisis. En el 7, migrantes indígenas y organismos no católicos en Chiapas, la participación de un investigador de aquellos lares, Jaime Uribe Cortés. En el 8, regionalización indígena en México, de Elena Judido Ortiz Martínez y Germán Vázquez Andrín. En el 9, había dicho yo que 8 son 9 capítulos, relevancia del correlato o encuadre sociodemográfico y alcances en la praxis de los colectivos. Asael, ¿cuál fue el objetivo de este libro, tanto en el planteamiento teórico como en los estudios de caso muy específicos? Sí, maestro. Muchas gracias. Sí, efectivamente es un trabajo por parte de nuestra universidad y por distintos investigadores. 4 pertenecemos al cuerpo académico de estudios demográficos y entonces la finalidad fue retomar, justo como usted lo planteaba muy acertadamente en un inicio, qué podemos entender como vulnerabilidad. Hay toda una discusión con respecto a distintos conceptos que, como usted igual lo refirió, han cambiado mucho y ahora en la pandemia se evidencian. Probablemente tomando o partiendo de ahí. Una discusión es la situación sobre la pobreza. El día de hoy ya no podemos solamente medir la pobreza sobre cuánto ganamos. Hubo un tiempo que se hacía así y era efectivo, pero hoy eso nos ha rebasado. El día de hoy tenemos que ver qué tenemos cada uno de nosotros, porque hay personas que probablemente no reciben un dinero por un salario, por una pensión, pero reciben apoyos indirectos por parte de la familia, por parte de los hijos, de los hermanos. Entonces, eso hace que estudiar la pobreza hoy sea más complicado. En ese sentido, este doctor Detmer de la UNAM plantea esa discusión teórica de qué entender la vulnerabilidad. Y entonces prácticamente nos está diciendo que hay una gran cantidad de necesidades que tenemos específicamente los mexicanos, al igual que el resto de la población en el mundo, y una de esas necesidades, por ejemplo, el parte de distintos autores, que va a ser el hogar. En el caso mexicano, tener una casa es indispensable porque da cierta estabilidad económica. Aunque la persona tenga un empleo informal, aunque perciba muy pocos recursos, el hecho de que tenga una casa y no tenga que pagar una renta, que pueda llegar a cobijarse ahí, que pueda estar viviendo, le permite amedrentar en cierta medida esos elementos de vulnerabilidad, esos impactos de la vulnerabilidad, en el sentido de que puede afrontar los distintos problemas sociales, ¿no?, alimentarios,
de vestimenta, de infinidad de cosas. Entonces, por eso ellos encuentran que el hogar, la vivienda en el caso mexicano va a ser muy importante. Esto ya había sido trabajado por otros teóricos. Elizabeth Yelin es una argentina que tiene unos 30 años que también había retomado un poco el tema. Ella lo había anclado a partir del familismo. Nosotros en el caso latinoamericano, México obviamente tiene también características muy peculiares. La familia, vivimos en una casa, nos cobijamos todos ahí, y aunque todos tengamos trabajos informales, podemos mantener la familia, porque la chica vende flores y el otro chico es payasito y el otro limpia vidrios y el otro hace pequeñas actividades. Pero si no se tuviera esa vivienda, si no se trabajara como un familismo, entonces esa vulnerabilidad social, esos problemas inherentes a la propia vida, nos golpearían en mayor medida, ¿no? A lo mejor eso se observa con otras características en el contexto de los países más adelantados, el caso de los Estados Unidos, el caso de los países europeos, en donde cada una de las personas debe de tener su casa propia, su vida independiente, y por eso algunos han explicado que hay una mayor cantidad de suicidios. Si me quedo sin trabajo y soy estadounidense, entonces tendré graves problemas con la hipoteca, con los hijos, y entonces eso puede generar otros comportamientos. Obviamente que esto también ha salido, como bien usted lo decía, en el caso de la pandemia. A lo mejor tenemos una casa, pero en el caso mexicano, específicamente hablaré del estado de Hidalgo, a pesar del Seguro Popular, a pesar del INSABI, en realidad el 30% o un poquito menos de la población tiene derecho a biencia. Esto es acceso a un seguro social, a un ISSSTE, un ISFAM, Pemex, Sedena, entre otros. Entonces, 30% solamente tienen acceso al servicio de salud, cuando tenemos otros países, otras latitudes. Por ejemplo, me viene a la mente el caso chileno, donde el 75% de la población tiene derecho a los servicios de salud. Hay algunos otros que es un poquito más, un poquito menos, pero justo habla, por ejemplo, en este caso, de la vulnerabilidad de la salud. ¿Qué hacemos si en el caso mexicano, plantea Dedmer, hay alguien con un problema de salud, pero solamente tiene una casa? Entonces, difícilmente va a vender la casa para ayudar al papá, porque entonces también descobijaría, ¿no? Serían más vulnerables ante esta situación. Entonces, esos problemas no solamente son de salud, sino que son de una gran cantidad de temas. Esa es la principal discusión teórica de qué entender por vulnerabilidad. Claro, y además, bueno, por lo que yo veo en la variedad de los capítulos y los textos que ustedes aquí presentan, al crisol de la vulnerabilidad social entra el ser mujer, el ser campesino, el ser campesina y mujer, doble vulnerabilidad, el ser cabeza de familia, el empleo informal, la vejez como otro efecto, la pobreza. Es decir, en este cuenco, en este crisol, entran muchos elementos que difícilmente están siendo atendidos en las soluciones políticas, en la realidad económica y en este conglomerado social que nos toca vivir. Ustedes aquí entonces están poniendo la atención en una serie de problemas que se están viendo, se están viviendo y requieren de una urgencia de parte del científico social para que lo advierta y de parte del que toma las decisiones en las instancias de gobierno para que se tomen medidas y se establezcan políticas de solución. Particularmente quiero preguntarte, en el capítulo 3, Hidalgo, Vejez y Derechos Humanos, una historia vilipendiada a inicio, que trabajan tú, Tomás Serrano y Angélica Reina. Desde luego hablan del caso y con base en estudios demográficos del caso de Hidalgo, pero yo siempre insisto en que estos trabajos, si bien se circunscriben a un lugar determinado y en este estudio al de la entidad hidalguense, lo cierto es que también a una persona de otra entidad le puede servir como una apreciación de la metodología. Entonces puede entrar en una discusión virtual con los autores
para apreciar cómo llegaron a estas conclusiones. Yo te preguntaría, porque me pareció, estuve leyendo algunas partes, me pareció por momentos inclusive dramática la situación que ustedes estudian, que ustedes plantean. ¿Cómo nos describirías este trabajo que ustedes aportan en el libro? Sí, maestro, muchas gracias. Sí, efectivamente es un tema, la cuestión del envejecimiento, que estará en boga durante los siguientes años. Las Para sociedades... algunos de nosotros ya está en boga, así que sigue. Ok, sí, lo que se ha observado con la cuestión de los derechos humanos y el envejecimiento es que hay una gran cantidad de vulnerabilidades que a veces no son tan visibles. Hay algunos autores que plantean que, por ejemplo, algunas personas cuando eran jóvenes, no me gusta mucho el término, pero vagaban, ¿no? Pertenecían a este grupo de personas que socialmente no se les veía mucho provecho, pero envejecieron y siguieron igual. Entonces, algunos dicen, tenemos hábitos de vida, llegamos a cierta edad, pero seguimos teniendo esos hábitos. A lo mejor alguien leía y estudiaba y llegó a cierta edad y sigue haciéndolo, pero alguien no lo hacía y sigue en esa lógica. Lo mismo ocurre con muchas de las cosas en distintos temas, como puede ser la sexualidad. Las personas con distintas percepciones de la sexualidad también envejecen y también, por ejemplo, enfrentan ese problema. Y ahí se ve una doble vulnerabilidad, porque alguien que, por ejemplo, pretende tener una pareja de su mismo sexo, pero probablemente tiene 80 años, lo vamos a ver de una manera y lo vamos a calificar de una manera como si no fuese un humano. Entonces, parte de esa discusión de los derechos humanos inicia con que cada uno debe de tener unas libertades, o tenemos libertades que deben de ser, obviamente, permitidas, ¿no? Deben de ser respetadas. Y en ese sentido, la cuestión del envejecimiento da para una discusión muy amplia. En este artículo, si bien es cierto, partimos de eso, nos estamos centrando solamente en las cuestiones de tipo demográfico. ¿Cuál es la situación que enfrentaron estas personas? En un primer momento no hubo una posibilidad de que todos pudieran matricularse en las escuelas. Eso es el resultado de porque muchos de los hombres, el 70 y tantos % de los hombres, tienen solamente primaria y menos, y muchos de ellos, el 40%, ni siquiera una primaria completa. Las mujeres, sobre 86%, no tienen una primaria tampoco completa. En ese sentido, la primera pregunta retórica sería: ¿qué empleos pudieron haber tenido estas personas que hoy rebasan los 60, 65 años, ¿no? Y más? Indiscutiblemente, trabajos informales o trabajos que en pocas ocasiones les ofrecían alguna pensión o alguna jubilación. Entonces, si bien es cierto, es otro momento de nuestro México, en algunos casos muchos de ellos pudieron hacerse de una casa a partir de los programas que hoy conocemos como el del ISSSTE, el de Infonavit, o pequeños programas de apoyo hacia los trabajadores. Estos programas no fueron tan masivos como lo son el día de hoy. Y entonces encontramos, de la Cueva observa que hay una gran cantidad de personas que tienen una vivienda, pero que todavía es producto de lo que fue el sistema ejidal, que hoy está en boga, que hoy está cuestionado, y que por eso observamos que durante algunos años anteriores se ha venido dando todo este proceso de cambiar del tipo de propiedad, y entonces hoy vemos una gran cantidad de personas que les han dado su escritura, porque se quiere que esas partes, se estima que un 15 o 20% de la población mexicana vive en ejidos, y entonces eso representa una fuga en impuestos, ¿no? En servicios de agua, en todo lo que vivimos. Y entonces se parte de ahí. Entonces estas personas tuvieron poca escolaridad, tuvieron viviendas, pero que a lo mejor no del modelo que nosotros vemos a lo mejor en los libros. Si bien es cierto, hay una comercialización de la propiedad, tampoco es masiva, y esto tiene que ver con el tipo de modelo económico que hubo en el caso mexicano sobre la década de los 50, los 70, los 30, entonces históricamente se ve esa parte. Claro. Y lo que nos interesa, el tipo de salarios
y que solamente 10.8% de estas personas tienen acceso a una pensión. Entonces, podríamos aquí hacer un parteaguas y decir, ok, ellos no tuvieron acceso a una escolaridad, no tuvieron acceso a un buen empleo, no tuvieron acceso a la educación, no tuvieron acceso a la vivienda, que es lo que... Entonces parece que en México estas personas siempre tuvieron esa limitante, transcurrió su vida de esa manera, y hoy que son viejos, demográficamente es un concepto, a veces se puede ver peyorativo, pero ese sería como la traducción, vamos a manejarlo como personas adultas mayores. Entonces hoy algunos de ellos no tienen vivienda y por ahí manejamos un 10%, 12% que no tienen una vivienda, y entonces ser mayor de edad tiene las repercusiones, si no se tiene salud, que se tienen mayores problemas para enfrentar las enfermedades. Tenemos una gran cantidad de comorbilidades como la diabetes, como la presión arterial, como infinidad de enfermedades que hacen más caro. Hay toda una discusión de cómo estas enfermedades han cambiado, y entonces en los países adelantados requieren una cantidad importante de recursos. En el caso mexicano, tenemos esas enfermedades, pero nuestras personas envejecidas no tienen las maneras más certeras de poderlo enfrentar. Entonces, por eso es que el título es que es una violación de derechos continuada, ¿no? Tuvieron esas limitantes cuando eran jóvenes, el Estado no proveyó la posibilidad de ir a la escuela, no proveyó los elementos para tener un buen empleo, nunca se trabajó en pensiones, ¿no? Hoy vemos el impacto tan desgarrador que tiene la cuestión de salud porque nos ha alcanzado, pero claro, justo estas personas mayores ahora han tenido toda esa vida llena de vulnerabilidades y todo parece indicar que fallecerán dentro de ese escenario. Claro, y esto es lo que vuelve más grave el asunto. Insisto, no es exclusivo de la gente en estado de vejez, es de la gente en situación de calle, es de la mujer, del campesino, del indígena, desde luego la pobreza, los salarios, la diferencia salarial abismal en una gran proporción poblacional de este país. Y yo creo, Asael, que eso es lo que hace obligado leer este libro, no solo como un objeto de investigación social, ya lo leí, ya lo investigué, ya lo planteé, sino también se deben leer este tipo de materiales donde los científicos sociales están aportando y lanzando advertencias muy críticas, muy objetivas, para que aquellos que toman las decisiones, políticos, legisladores, funcionarios, de los diversos niveles de gobierno, pues se enteren y replanteen las decisiones que están adoptando frente a una población que ha dispuesto en ellos una voluntad de gobierno. Entonces es un libro que yo considero interesantísimo, aparte de que en lo científico, insisto, siempre estos materiales nos plantean, nos proponen una metodología de trabajo y de observación. ¿Qué te han comentado tus compañeros y tus alumnos que se hayan acercado al libro? ¿Qué les ha parecido? Gracias, maestro. Algunos de ellos les ha atraído el tema. Generalmente, antes de la elaboración del texto, como cuerpo académico trabajamos en algún seminario. Y hay algunos comentarios de algunos investigadores que realmente van dejando también esa marca en a veces algunos alumnos que nos acompañan en dichos seminarios. Ahorita que usted hablaba sobre las poblaciones indígenas, sobre la vulnerabilidad que tienen, había uno de los compañeros que colabora con uno de estos documentos, nos platicaba sobre la dificultad que tiene la población indígena para cobrar un cheque. Y entonces cuando él empieza a hacer su planteamiento, uno parece que es algo ocioso, porque yo tomo el cheque, voy al banco, lo endoso, me lo pagan y me retiro. Pero algunos de ellos tienen grandes problemas, por ejemplo, para contar con su acta de nacimiento. Y si no hay acta de nacimiento, no hay un INE o una identificación, y tampoco pueden ir al banco tan sencillo. Entonces, esta situación de cobrar un cheque que para nosotros es tan cotidiano o tan sin valor,
para una cantidad importante de mexicanos resulta complicado, ¿no? Y ahí van saliendo comentarios. Por ejemplo, población indígena, el doctor Tomás Serrano hace un trabajo que nos platica en este seminario justo del libro, en donde cada determinada, me parece que es sobre julio-agosto, que vienen una cantidad importante de trabajadores temporales a Huejutla, y entonces él hace un trabajo y nos platica que llega y encuentra 3 o 4 jóvenes de unos 18 o 20 años, casi sin ropa, solamente con el pantalón y la camisa que llevan. Le dan la opción de que los pueda entrevistar. Él dice que entra al galerón que les proporcionaron para que vivan ahí. 2 de ellos van descalzos, toman una olla, verten agua, le ponen tortillas, un poco de sal, unas cebollas que hierva, y en lo que están comiendo les hace la entrevista. Entonces él nos dice, a lo mejor les puedo transmitir poco la historia, pero cuando uno la vive es desgarradora, ¿no? Y cuando esto se le plantea a los jóvenes, indiscutiblemente nuestra mente nos hace viajar, así como aquellos grandes escritores, ¿no? Como Julio Verne, que se va a las leguas de viaje submarino e imagina la conquista del espacio. Yo también, y yo creo que los alumnos se van a ese escenario, imaginamos ese escenario de pobreza, en donde hay pocas alternativas, donde hay un futuro prácticamente incierto, ¿no? Y que yo creo que en el caso de nuestros compañeros que hacen cuestiones muy cualitativas nos pueden compartir, ¿no? Entonces, indiscutiblemente hay algunas de estas situaciones que a los jóvenes los mueve, a nuestros estudiantes, se dan cuenta la ventaja de estudiar, de pertenecer a ese 18% de jóvenes que están en universidades, ¿no? Entonces yo creo que es muy buen referente el seminario, y obviamente en toda nuestra universidad se están haciendo textos de distintos temas que yo creo que ayudan a que los jóvenes puedan se puedan insertar y puedan empezar esta discusión, ¿no? La importancia. Claro, y bien lo dices, participar en la discusión, en la reflexión, porque en ellos está también la obligación de participar en las soluciones. Este tipo de libros, desde luego, no son de una lectura feliz, son de una lectura intensa. Y yo creo que eso es lo que a veces es más importante. La intensidad del conocimiento, de la reflexión, nos permitirá y nos obligará llegar a una participación social mucho más abierta que permita reducir las enormes brechas sociales. Recomiendo que se acerquen ustedes, amigos, a este libro, Población y Vulnerabilidad Social, que trabajan en coordinación Angélica Reina y Asael Ortiz, profesores investigadores de nuestra universidad. Así que, Asael, pues yo te quiero agradecer que hayas aceptado la invitación para platicar de este libro, para trazarnos una serie de líneas de comentarios de lo que abordan, y que estos comentarios tuyos pues despiertan mucho más la curiosidad por acercarnos a la lectura de estos materiales. No necesitamos ser especialistas para acercarnos a la lectura, porque además los textos están planteados, salvo 3 o 4 motivos que sí ya son muy específicos, fórmulas y este tipo de materiales de la demografía, pero yo creo que ustedes también nos acercan en el lenguaje explicativo, descriptivo, a la interpretación de lo que es la demografía, y sobre todo a comprender la importancia de este tipo de estudios. Necesitamos nosotros también saber qué son las proporciones de los sectores, de los segmentos de población, y eso nos permitirá entender y acercarnos a lo que es este concepto de la vulnerabilidad social. Como sujetos de esta sociedad, tenemos también la obligación de entenderla, y seguramente que habrá un momento en la vida en que nos obligue y nos permita participar en las soluciones. Me parece interesante esta aportación de ustedes, y Asael, a ti te agradezco, insisto, haber aceptado la invitación para comentarnos sobre esta lectura, y te felicitamos por este tipo de aportaciones. Gracias, Asael Ortiz, por esta participación. Al contrario, maestro, muchas gracias a usted por la invitación, a su nutrido grupo de radioescuchas. Muchas gracias también por permitirnos llegar a ellos
platicarles un poquito de lo que hacemos en la universidad y obviamente nos reiteramos a sus órdenes. Gracias a él. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Y a usted que nos sigue en estos trabajos de presentación de los libros del Fondo Editorial Universitario, en Editorialmente, pues le agradecemos que nos haya acompañado en esta presentación y lo esperamos en la próxima. Quiero agradecerle a Wendy Hernández, del equipo de la Dirección de Ediciones y Publicaciones, su participación en la grabación y edición de esta entrevista. Esto es, le decía, Editorialmente. Soy Marcial Guerrero y le agradezco su compañía.